noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio 23 horas. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no se duerma, ya comenzamos. El presidente López Obrador revela que los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas no fueron rescatados, sino liberados por el propio grupo criminal que los privó de la libertad para extorsionarlos. Mientras en Chiapas reportan la desaparición de 7 migrantes. Familiares acusan que autoridades violaron sus derechos. Un venezolano fue apuñalado en pleno aeropuerto de la Ciudad de México. Esto pasó en la Terminal 2. El responsable fue detenido y el extranjero trasladado a un hospital. La megafarmacia que prometió el presidente López Obrador también entregará medicamentos a domicilio. Lo hará por tierra y por aire y dice sin intervención de particulares. Lenia Batres rinde protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su primer discurso, la autodenominada ministra del Pueblo criticó la supuesta falta de conciencia social en el máximo tribunal. Y en nuestro momento del día, durante la mañana de este jueves, se registraron nevadas en distintos puntos del estado de Chihuahua. Usuarios en redes sociales compartieron fotos del fenómeno meteorológico causado por el Frente Frío número 24. En Chiapas se reportó la desaparición de 7 migrantes. Sus familias desconocen su paradero después de que autoridades de migración iban a trasladarlos a la Ciudad de México con la promesa de que aquí supuestamente recibirían su permiso migratorio. Sin embargo, aseguran lo que en realidad hicieron fue separar a las familias para desintegrar la caravana migrante y dispersarlos en varios municipios del país. Dentro de los desaparecidos se encuentran 3 menores de edad. Aquí lo que migración nos ha hecho es una crueldad porque nos dejaron botados. Nos bajaron de los autobuses, nos dijeron bájense, nos dejaron en las calles y nos separaron como familias. Tenemos 5 familiares todavía que no los encontramos. Sí, muchas familias nos separaron porque todos pensamos que íbamos al mismo sitio. Y sí, mucha gente, los hijos los mandó con el esposo, con un primo, ellos se fueron en otro autobús porque como no cabían, y resulta que ahora están todos perdidos, no están en otras ciudades, están todos dispersos, y ahora hay más preocupación por eso. Bueno, tras estos hechos, Luis Rey García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana, anunció tomarán cartas en el asunto para afincar responsabilidades. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también vamos a solicitar esas mismas medidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque es abandono de personas, es victimización, porque ya habían sido rescatados en Mapastepec. Y sobre los 32 migrantes que fueron secuestrados y liberados en Tamaulipas, el presidente López Obrador hoy reconoció que no fueron rescatados por autoridades como lo habían asegurado ayer funcionarios de su gabinete, sino liberados por el mismo grupo criminal que él se los llevó. El presidente reveló que fueron trasladados al estacionamiento de un centro comercial donde fueron liberados. Añadió que este caso está relacionado con el cobro de extorsiones a familias en Estados Unidos, por lo que la difusión del caso y la intervención de las autoridades fue clave. Por cierto, el Instituto Nacional de Migración anunció que los 32 migrantes recibirán tarjetas de visitante por razones humanitarias tras ser víctimas de este delito. ¿Qué sucedió? Bueno, pues los tenían en un sitio y como se dio un despliegue importante y decidieron dejarlos libres. Qué bueno,
sanos y salvos, como ya declararon, y estamos contentos, muy contentos, porque están bien. ¿No pudieron ubicar al grupo criminal que los tenía retenidos, o sea, como para dar con el sitio? Pues es una investigación que continúa. Bueno, pero ¿quiénes fueron los funcionarios que aseguraban que los migrantes habían sido rescatados? Bueno, fueron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. La titular de Segov escribió en su cuenta de X que los migrantes habían sido rescatados por autoridades estatales, federales y hasta por elementos de la Guardia Nacional, mientras que Ramírez Cuevas compartió imágenes del supuesto rescate que aseguraba había sido posible gracias al trabajo coordinado entre los 3 niveles de gobierno. Y ya escuchamos al presidente, el secuestro de los migrantes de Tamaulipas fue para extorsionar a sus familias y para muestra un botón. Eunice Rendón, activista por los migrantes y colaboradora de Milenio, dio a conocer pruebas de cómo las familias de los migrantes depositaron fuertes sumas de dinero para pagar el rescate de sus seres queridos. La experta en temas migratorios subió un recibo del pago por 22,000 pesos. Los secuestradores se comunican, dice, con las familias de los migrantes, les dicen a qué empresas depositar, qué cantidades. Además, les piden que si les preguntan, digan que son remesas. La activista asegura que algunos depósitos llegaron hasta los $2,500. Esto es el equivalente a 42,000 pesos. Y ante estos hechos, ¿qué hizo la autoridad? Pues lo de siempre. Otra vez desplegaron a más elementos del ejército mexicano. Llegaron 100 a la frontera de Tamaulipas para reforzar los trabajos de seguridad. Recordemos que el miércoles ya habían enviado a 300 elementos entre militares y Guardia Nacional. Ojalá puedan inhibir estos delitos. Y ojalá los puedan inhibir porque no solo es allá en Tamaulipas, también es en Sonora. Allá los migrantes también viven una pesadilla. Autoridades rescataron a 18 secuestrados al interior de un motel en Nogales. 6 eran brasileños, 3 ecuatorianos, 4 salvadoreños, 4 guatemaltecos, una persona era de la India y otra de Etiopía. Tras ser rescatados, afirmaron que hombres armados los bajaron de un camión de pasajeros para privarlos de su libertad. La mayoría de ellos fueron puestos a disposición ya del Instituto Nacional de Migración para definir su situación en el país. Y aún con toda esta adversidad, miles de migrantes más siguen buscando cumplir el sueño americano. Ingresamos todos nuestros datos a la aplicación y ya una vez ingresados los datos, esperar. Teníamos ya casi 3 meses en Ciudad de México esperando. Nosotros tuvimos un accidente en Costa Rica y falleció mi mamá. Sean bastante precavidos al momento de cruzar las fronteras, con qué personas van a cruzar y todo eso, porque fue lo que a nosotros nos ocurrió. A veces tuvimos que dormir en la calle, producto que nos quedábamos sin dinero. Y así ir avanzando hasta gracias que nos llegó la cita. Cuando vas paso a paso, te das cuenta de que es una trayectoria muy, pero muy dura. Hay demasiado riesgo, hay demasiado peligro. No solamente aquí, es desde que tú sales, un ejemplo, desde el primer país que tú empiezas la travesía, hay demasiado riesgo. Yo no quise que mi hijo, pues él es mi hijo, hiciera la trayectoria solo, pero de verdad que lloras todo el camino, lloras. Y él me ha dado ánimo, no mamá, vamos a seguir, no te preocupes, que ahora va a estar mejor. Pero cada vez que avanzábamos era peor. Bueno, lo más complicado, sobre todo de arriendo, y bueno, igual como trabajo, tampoco no hay trabajo. Pensaba que la cita podría salir antes de los meses, pero ahora la cosa es más complicada.
Siguiendo con este tema migratorio, luego de 26 días cerrado, el cruce fronterizo Pet West, ubicado en la frontera entre Tijuana y California, fue reabierto. Pero ponga atención porque esta reapertura tendrá un horario limitado. Operará de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde en dirección a Estados Unidos y de 3 a 11 en dirección a Tijuana. Recordemos que este mismo cruce fue cerrado debido a un flujo irregular de migrantes. Vamos a otros temas porque sigue la violencia en la Ciudad de México. En la madrugada de este jueves, un hombre venezolano fue atacado en el cuello con una navaja mientras estaba con su esposa ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La víctima fue trasladada a un hospital para su atención médica. Policías detuvieron al agresor, un hombre de 26 años que fue puesto a disposición ya del Ministerio Público, aunque aún se desconoce el móvil de esta agresión. Y también aquí en la Ciudad de México se registró una balacera a las afueras de una funeraria en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sucedió en la avenida Legaria. Una persona murió, 3 personas resultaron heridas y hubo un detenido. Las autoridades capitalinas informaron que mientras se realizaban los servicios funerarios, 4 personas a bordo de una motocicleta comenzaron a disparar contra quienes se encontraban en el lugar. Estos hechos están relacionados, dicen, con disputas familiares. Y hay actualización en el caso de la balacera en Iztacalco, también aquí en la Ciudad de México. Por fortuna, los heridos por este enfrentamiento se van recuperando. La pequeña Ángela, la bebé de 1 año que resultó herida, ya salió de terapia intensiva. Su abuela, Sandra, podría ser dada de alta las próximas horas. En cuanto a los detenidos, 6 de los 10 ya fueron liberados al no encontrarles relación con los hechos. El resto fueron trasladados al reclusorio norte, donde quedaron a disposición de un juez de control. Su audiencia inicial se realizará mañana. 3 de ellos serán imputados por la Fiscalía General de Justicia por portación de arma de fuego sin licencia y el cuarto por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y bueno, aquí cerquita, en el estado vecino de Morelos, fue asesinado el regidor panista de Cuautla. Se trata de Giovanni Lezama, sucedió en pleno centro de la ciudad. El político fue baleado por hombres armados mientras se encontraba haciendo ejercicio, estaba en el gimnasio. Autoridades revelaron que ya había recibido amenazas por parte del crimen organizado hace algunas semanas y que ya hay un operativo para buscar a los responsables de este ataque. Y en otras cosas, luego de que ayer fue nombrado héroe nacional en el municipio de Motul, allá en Yucatán, el presidente López Obrador pues agradeció este gesto, pero dijo no quiere ningún reconocimiento cuando se retire. Ir a Motul ayer, hacerles homenaje luctuoso por 100 años de su asesinato, pues la gente estaba contenta. Pero yo tengo en mi testamento, y a lo mejor lo voy a hacer público, antes de irme, mi testamento político, de que no quiero que le pongan nombre, que no le pongan mi nombre a ninguna calle, a ningún parque, que no me hagan ningún monumento, que no le pongan nombre a ningún ejido, a ninguna colonia, a nada. Y ponga atención porque ahí mismo en la mañanera el presidente López Obrador habló sobre la nueva megafarmacia del bienestar. Aseguró que los medicamentos que sean distribuidos podrán ser enviados hasta el domicilio del paciente o a su unidad de salud más cercana en un lapso no mayor a 48 horas. ¿Cómo lo harán? El presidente dijo cuenta con un sistema de distribución vía terrestre y también con un convenio con la Fuerza Aérea Mexicana. Aclaró que no se contratará a ninguna empresa privada, por lo que todo el proceso será realizado por las autoridades de salud y de seguridad nacional. López Obrador reiteró que la megafarmacia ya está lista, que ya cuenta con todos los insumos suficientes, incluso aquellos de difícil manejo.
vámonos a información de las presidenciables. Xóchitl Gálvez volvió a criticar la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Aseguró que hasta los propios morenistas son víctimas de la inseguridad. Yo les pregunto, ahora que están de moda las encuestas, ¿cuántos de aquí quieren que siga la política de abrazos y no balazos? ¿Cuántos de aquí? Entonces, la verdad, hasta los de Morena no quieren que siga esa política, porque también a los de Morena los asaltan. También ellos se ven afectados por la inseguridad que está viviendo. Y hoy el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que durante la reunión que tuvo ayer con Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena dijo que en caso de llegar a la presidencia evaluará el trabajo del INAI para decidir su continuidad o no. Y nos lleva a tener, por supuesto, un diálogo con los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que en los próximos días buscaremos con ellos para entablar un diálogo sobre el papel de este organismo, no solamente en el combate a la corrupción, sino en el sistema democrático del país. Ha cuestionado los excesos fundamentalmente de carácter presupuestal en el gasto, en el ejercicio del gasto de una institución como esa. Yo parto de una premisa: el INAI es una institución esencial, ineludible del fortalecimiento democrático, pero es uno de los instrumentos más poderosos del combate a la corrupción. Y por cierto, luego de que el INE y el Tribunal Electoral le negaron extender el plazo para recolectar firmas con las que buscaba ser candidato independiente en el 2024, el actor Eduardo Verástegui anunció que buscará crear su propio partido, pero en el 2025. En un comunicado criticó a las autoridades electorales, aseguró que sus determinaciones confirman que no respetan los derechos ciudadanos, añadió que los partidos mantienen un monopolio para que la ciudadanía no entre a la política. Recordemos que el plazo para presentar las 961,000 firmas solicitadas por el INE a los aspirantes independientes vence el próximo 6 de enero, este sábado. Y de acuerdo a cifras del propio Instituto Electoral, el actor no superó, o hasta el momento no supera, el 20% de lo solicitado. En otras cosas, Lenia Batres rindió protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia en reemplazo de Arturo Saldívar. En su primer discurso, la autodenominada ministra del Pueblo criticó la falta de conciencia social, la supuesta falta de conciencia social del máximo tribunal. Rubén Mozo tiene los detalles. Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio sacudida. Y es que la ministra Lenia Batres puso en entredicho la función del alto tribunal. Esta Suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Ante la mirada atónita del Pleno, criticó los salarios de sus compañeros, sus criterios y aseguró que actúan por encima de la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir: ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte. Sus declaraciones arrancaron aplausos de los invitados, como Heréndira Cruz y Berta Alcalde, el jefe de gobierno Martí Batres, la todavía fiscal de justicia Ernestina Godoy, entre otros, pero también de sus homólogas Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Lenia acusó la falta de sensibilidad de la Corte, ya que por tecnicismos se deja en libertad a delincuentes cuando el problema de la inseguridad ha causado un gran daño al país.
si algunos elementos de las policías preventivas ministeriales o de la Guardia Nacional cometen errores en el llenado, por ejemplo, del famoso informe policial homologado, los juicios deberían tener algún momento procesal para subsanar esos errores, es decir, para que opere la suplencia de la queja en favor de las víctimas, en vez de generar impunidad en la persecución de los delitos. También señaló a la Corte por invadir competencias, porque legisla y se enfoca en asuntos que tienen fuertes implicaciones políticas. La ministra del Pueblo, como dice que le llaman, defendió sus orígenes y advirtió que nadie la puede ridiculizar. Al final, todos los ministros se mostraron serios y hoy saben que los debates que sostendrán no serán fáciles con la nueva ministra que no comparte su visión. Para Milenio Noticias, Rubén Mozo. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya, todavía hay más información. Es jueves de Solo por Ayudar. Está aquí mi querido César García, no se vaya. Qué bueno que continúa con nosotros. Jueves, ya le adelantaba, de Solo por Ayudar, ya le adelantaba, está aquí mi querido César García y nos trae, ¿sabe qué? Excelentes noticias. César, buenas noches. Muy buenas noches, mi querida Selene. Feliz año de iniciar un 2024 al lado tuyo de esta bonita sección y, por supuesto, de un gran equipo que es este noticiero y, por supuesto, con ustedes, que cada jueves, pues, les presentamos esta historia de Solo por Ayudar. Y tú recordarás que hace un mes les traje la historia de una escuela privada que se ubica en Nezahualcóyotl, en donde deseaba buscar, pues, una Navidad un poco más amena para todos estos niños que fueron afectados por el paso de Otis, este huracán que afectó gran parte del estado de Guerrero. Pues muchos de ellos iban a tener una Navidad muy diferente a pesar de lo que dijeran las autoridades. Y ellos decidieron hacer unas botas navideñas con despensa y dulces para alegrarles un poco estas fechas navideñas. Gracias a que presentamos esta historia aquí y que usted aportó un poquito más, ellos lograron llevar más botas navideñas con despensa a diversas hasta Acapulco y visitaron estas colonias que no han sido visitadas por algunas otras asociaciones o bien por las mismas autoridades. ¿Quieres escuchar y ver cómo se vivió el momento? Vamos a ver. Vamos a verlo. En diciembre del año pasado le dimos a conocer la historia aquí en Solo por Ayudar de la Escuela Senda 2000 ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México, en donde alumnos y profesores buscaban mantener la tradición navideña para niños damnificados por el paso del huracán Otis en Guerrero. Esto al crear botas navideñas con dulces y despensas. Organizar una colecta para hacer unas botas de dulces que pretendemos llevar a los niños de Guerrero que están afectados por el huracán Otis y también enseñarles que hay otras formas de celebrar la Navidad. Yo creo que va a ser de felicidad y la alegría más que nada porque, pues como lo hemos mencionado mucho tiempo, ellos son, bueno, ahorita están en una situación vulnerable. Pero fue gracias a ustedes por el apoyo donado a su cuenta que lograron enviar más botas de las deseadas a niños que más lo necesitaban. ¿Cuántos niños tiene, mamita? 5. Le voy a regalar botitas para sus niños de parte de los alumnos, maestros y todo el personal de Senda 2000. Alumnos, maestros. ¿Y ese dónde está? En Ciudad de México. Recorrieron varias colonias y lo mejor era ver la cara de esos niños, que muy difícil era su Navidad, ya que no era igual a la de otros años. Pues le voló todas las láminas a mi casa. ¿Tú estás bien? Sí. Qué bueno. Sí. ¿Por qué le hiciste bota con agua? Porque ahorita casi no hay agua ahorita. Entonces elegí el agua. Oye, Cristian, ¿cómo te fue con lo del huracán? Pues más o menos. Se llevó la lámina de la casa. Sí, mi amor. ¿Y tú estás bien? Sí, todos. Tras ir a regalar esas sonrisas, no dudamos que al menos ese detalle fue un peso menos para los padres de familia de esos pequeños. Para Milenio Noticias, César García. ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vivo!
Ay, qué maravilla. Y mira, todavía ahí tenían sus cositas que se les echaron a perder allá atrás en las imágenes y que lleguen con estas, pues con estas bolsitas que les hacen el día. Qué maravilla. Podría ser visualmente a lo mejor un pequeño detalle, pero créame que cuando platiqué con estos chicos decían, verle esa sonrisa, esa oportunidad y un peso menos para los familiares y regalarles algo a lo mejor esa Navidad, creo que también ayuda un poco para los gastos de los padres de familia. Claro, la verdad, porque mucha gente de verdad se quedó sin un peso, pero ni para un dulce. Tú lo viviste y lo viviste muy de cerca contándonos las historias cuando estuviste cubriendo pues allá esta desgracia, ¿no? Pero afortunadamente lo que siempre decimos es gracias a ustedes que nos ven y nos apoyan y por supuesto pues hacemos de todo esto una gran comunidad. Muchas gracias, querido César. Gracias por tus seguimientos, gracias por tu trabajo y gracias a usted por vernos, por hacer esto posible. Si la vida lo permite, nos vemos en este mismo espacio mañana. Descansa.